Hey, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Conversaciones Lit, donde es una plática con algunos invitados que tenemos y espero que mientras nosotros compartimos parte de nuestra historia, ustedes puedan aprender de zapatos ajenos. Y hoy tengo el privilegio de presentarles a Gabriel Beas. Así nomás. Nomás así. Porque todos le dicen Junior. Todos me dicen Junior. Técnicamente no lo soy. Pero bueno, ya esa es otra historia. Y por muchos años te decía Gabrielito. Gabrielito. Pero ya no eres Gabrielito. Ahora soy señor Gabrielito. Ya he casado, ya no le digo a las personas que me digan señor Gabrielito. Entonces, pero como quieras llamarme, bueno, como quieran llamarme, en inglés me dicen Gabriel, Gabe. I like Gabe, en inglés me gusta Gabe. Fácil, rápido. Yeah. Pero Gabriel, tengo una foto aquí donde salimos juntos. Donde ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, y Gabe realmente ha sido alguien increíble en mi vida. Creo que hemos estado en diferentes etapas de nuestra vida y me encanta que últimamente nuestras vidas van muy muy cerca, o sea, muy paralelas y ha sido un privilegio verte desarrollar y juntos desarrollarnos, porque no es como que te llevo como 40 años. Creo que ha estado bien suave ser parte de los mismos equipos, en la iglesia, en el trabajo. Y con eso, creo que tuvimos la audiencia, conoce a tu papá, Pastor Beas, y creo que una de las cosas que me encantaría hablar, o el tema de hoy, tiene que ver con expectativa, porque como lo dijiste, no eres el Junior, pero aún en el nombre te han puesto expectativas. Y creo que es algo que muchos hijos de pastores o personas, no tienes que ser un hijo de pastor para crecer con ciertas expectativas, pero hoy, mientras hablamos del podcast de tapaderas en nuestras vidas o cosas que a veces frenan nuestro potencial, creo que una de ellas puede ser que nos pudiéramos estar desgastando tratando de llenar las expectativas de todos o de otras personas y realmente ignorar, no sé, el ADN que Dios ha puesto en mí o el ADN que Dios ha puesto en ti. Y tal vez en los episodios pasados hablamos de ser auténtico y hay momentos donde puede ser porque estás persiguiendo, no sé, el ser como otra persona, que pierdes tu ser auténtico, pero hay veces que genuinamente, con buenas intenciones, nos alejamos de quién somos y a veces puede ser por expectativas y creo que todos en algún momento tal vez hemos sentido la presión de lo que es una expectativa, pero nunca es como intangible, entonces no lo marcamos, ¿no? Pero platícanos un poquito tu historia. No, totalmente de acuerdo. Nomás simplemente hablando de expectativas, yo creo que también, obviamente mucho de lo que yo creo que hoy vamos a platicar es obviamente desde mi perspectiva, que obviamente viene una perspectiva de hijo del pastor, ¿no? O PK, como dicen a veces en inglés. Pero en sí esas expectativas se pueden ser colocadas por muchos diferentes contextos, ¿no? Y ya sea tu contexto de casa. Uh-huh. Muchos crecen con padres que son, se puede decir, exigentes, ¿no? Con ciertas cosas y establecen expectativas desde muy temprana edad, o igual en tu trabajo, igual en diferentes contextos que nos podemos encontrar a veces hay muchas expectativas, y se pueden dar por diferentes razones, ¿no? Por diferentes motivos. Personalmente, en mí fue eso, ¿no? De que creciendo en la iglesia, se puede decir a veces no tienes que ser un hijo de pastores, nomás el ir a la iglesia y ser hijo de papás que van a la iglesia, lo que van a la iglesia, sí, porque eso se refleja no solamente, o sea, dentro de la iglesia, pero en mí, o sea, también fue la expectativa de que, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Tú vas a la escuela y obviamente en algún punto la gente, ya sea si tú lo vas a conocer o por
X motivo, la gente se entera que eres cristiano, que vas a la iglesia. O sea, como así de noche a de un día para el otro, o sea, la expectativa cambia totalmente. Y ya te ven totalmente diferente también. O las expectativas que te compartas tú de cierta manera o que eres de cierta manera. Entonces ya te tachan, ¿no? Diferente también. Entonces, sí, es todo un paquete, ¿no? El ser cristiano es uno. Y obviamente tener a tus papás envueltos en ministerio también, y agregándole todavía, pues obviamente que ellos ejercen el ministerio de pastorado. Y obviamente eso ya viene con presión adicional, porque ya no solamente, o sea, ya es otro, ya en sí mucha más gente envuelta, ¿no? En esa expectativa, que ya no solamente son tus padres que están tal vez exigiendo ciertas cosas de ti, que gracias a Dios, yo la verdad, yo creo que vamos a platicar eso a fondo un poquito más en unos minutos, pero gracias a Dios, mis papás nunca fueron esos padres exigentes que demandaron de mí, no, tú tienes que ser de cierta manera, tú tienes que comportarte de esta manera, pero quieras o no, cuando estás en esa posición, ¿no? de hijo de pastor, en sí mucha de esa presión puede venir de la congregación, puede venir aún así de otras personas que están en el ministerio también, que ellos también tienen en sí como esa cercanía a tu papá, y a la vez ellos también te están exigiendo ciertas cosas de ti también. En sí es una dinámica bastante compleja, y obviamente muchas diferentes, a veces te sientes como que en presiones por todos diferentes lados. Pero yo creo que ese sentimiento no es muy ajeno a muchas personas que a lo mejor pues, igual no son hijos de pastor, o igual ellos, yo creo que se pueden relacionar con eso, ¿no? De que sentir esa presión de todos diferentes lados. Algo súper random, pero mientras estabas hablando, cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, creo que es obvio y tú lo sabes, pero hasta que no lo vives, como que empiezas a... Ahora sí como que, ahora sí entiendo, porque ya lo he pasado yo, pero es como ciertas expectativas que tal vez, cosas que mi mamá hacía, ahora yo me caso y inconscientemente o a veces conscientemente pongo esas mismas expectativas en mi esposa o viceversa, cosas que su papá hacía o que sus papás, la dinámica en la relación, el matrimonio de ellos, de mis suegros o de mis padres, ahora yo lo quiero ver en nosotros o lo que sea, ¿no? Entonces es chistoso, pero las expectativas juegan un rol muy grande en cuanto a frustración a otras personas o el tratar de nunca frustrar a otras personas o dejar abajo, ¿no? De la manera que otras personas nos ven. Y creo que irónicamente, una de las cosas increíbles que ahorita, no había pensado hasta ahorita, pero recuerdo cuando oraron por mí para iniciar el ministerio. Creo que ya compartí esto una vez en otro episodio, pero irónicamente tu mamá se me acerca porque alguien me dijo un comentario así en voz alta y me dijo como, David, ya no puedes ser chistoso, ya no puedes decir chistes porque ahora tienes que ser así. Y tu mamá escuchó y se me acercó y me dijo, no dejes que nadie te diga, que nadie te cambie, tú sigues siendo la persona que quisiera ser, ¿no? Y eso me dio tanta libertad en cuestión de eliminar ciertas expectativas que otros tenían encima de ti, que la neta, o sea, viendo, en inglés dice hindsight, o sea, ya viendo hacia atrás, pues no manches, vato, le estás pidiendo a un morrillo de 18 años a que tenga cierta madurez, o sea, yo mismo me estaba encontrando como hombre, o sea, yo mismo me estaba desarrollando, o sea. Y no solo eso, pero en sí también la cultura que ya estaba, se estaba viviendo en ese tiempo también, ¿no? Sí. O igual se puede encontrar en diferentes contextos, pero por ejemplo en ese contexto específicamente, o sea, estabas a la par de hombres ya mayor, que a lo mejor igual los ejemplos de muchos ministerios, o sea, o personas en el ministerio, era distinto, ¿no? A lo mejor a la manera que tú te identificabas como persona también. Entonces, igual esa dinámica, ¿no? No, 100%. Pero bueno, hablemos de esto y hablemos de cómo en ciertas áreas de nuestra vida la expectativa de otros ha sido tal vez una etapa en nuestra vida
Creo que en algún momento tú te sentiste que, no sé, que tuviste que llenar los zapatos o las expectativas de alguien en específico o, no sé, por cierto, tus papás fueron increíbles en no meterte esa presión. Yeah. Entonces, pero tristemente, por más que tus papás fueron increíbles en darte esa libertad, y no nomás a ti, creo que a todos, o sea, a Josué, a todos, siempre los he mirado con muchísima libertad en esa área, porque como lo mencionamos a veces en el episodio con mi mamá, o sea, creo que tus papás hicieron un buen trabajo también de proteger su corazón de ustedes y no proteger su reputación de ellos. Yeah. Entonces, pero tristemente, pues ellos no es la única expectativa que existía. Sí, no, y gracias a Dios que tuve esos padres también durante, pues, igual todo el proceso que hemos caminado, al ellos estar pastoreando y haciendo ministerio, igual, pues, nosotros envueltos en la iglesia. Pero si lo puedo poner en palabras, igual porque pues ellos van a ser los primeros en admitir que ellos no son perfectos, que igual ellos no son los papás perfectos, igual ellos también iban aprendiendo, ¿no? Porque igual ellos se encontraban en una época muy, que ellos obviamente eran nuevo para ellos también. Sí. Pero para mí fue tan... yo sentí que de parte de Dios, por lo menos, no es que me dieron expectativas o que me establecieron expectativas, pero me dieron la libertad de cometer errores. Uh-huh. Y yo creo que a veces como que miramos la libertad de cometer errores como algo súper negativo. Yeah. Especialmente cuando estás en la iglesia o cuando estás haciendo ministerio. Porque igual a veces ponemos ciertas cosas sobre nuestra propia vida donde no, yo tengo que hacer todo perfecto, todo lo que hago tiene que ser perfecto, ya sea diferentes ministerios o diferentes cosas en las que me encuentro involucrado, y no nos damos esa libertad de cometer errores, decir, hey, you know what, it's okay, like, you know, o sea, o la regué, o sé que puedo mejorar en esta área, en vez de castigarnos por no vivir a la par al estandarte, ¿no? De ciertas expectativas que se nos han puesto. Porque creo que aquí, obviamente, y eso es como para aclarar, o sea, no es como que cuando hablamos de expectativas y el hecho que son una etapa, obviamente las expectativas son buenas, la claridad es muy buena. Entras a un trabajo, tengo que saber cómo cumplir, ok, que suave, ¿no? Claridad es increíble. Sé cómo llegar a las expectativas de un trabajo. Ahora, las expectativas que estamos hablando ahorita son expectativas que personas, ahora sí que sin fundamento, sin entendimiento, tal vez porque nunca han estado en esos zapatos, le ponemos a otras personas injustamente, y tristemente muchas veces muchos de nosotros abrazamos esas identidades que personas nos ponen, o esas expectativas que muchísimas de las veces, y no siempre, son inalcanzables. Yeah. O sea, son inalcanzables, y un ejemplo muy claro para mí es como me tocó pues verte ciertamente como crecer, ¿no? No, como digo, yo no soy como mucho más mayor que tú, pero estuvimos a la par, y desde que tenías, o sea, tú predicaste tu primer sermón cuando tenías... Híjole, como 6 años. 6 años, o sea... Y llorando, o sea, ni pude decir lo que tenía en mis notas, porque no sé si estaba llorando. Yo digo que estaba llorando del miedo, de los nervios. Muchos a lo mejor decían, no, wow, Dios lo está usando, este niño, morrillo. Pero Dios lo está tocando, ¿no? Pero no, o sea, era algo de como de pánico, man, de andar ahí arriba y andar en esa posición donde pues mirabas a tu jefe o mirabas a otras personas, y si era como tipo pánico, entonces sí, desde morrido. Y uno, o sea, una persona lo miraría de lejos y diría como, oh, mira qué hermoso, o sea, yo creo que mi primer sermón fue como a los 13 años o 14 para mí, y cualquier persona dice como, oh, wow, o sea, qué hermoso, qué bonito, lo que tú quieras, pero junto con eso viene una expectativa inmensa donde, no sé, las personas... Y es chistoso porque suele suceder en algunas áreas, pero por lo general
es como súper amplificada en el ministerio, pero por ejemplo no es como que, no sé, si mi papá trabaja en la construcción, o sea, hay una prioridad que yo trabaje en construcción, pero no es una expectativa, creo que no en general, pero por alguna razón en la iglesia es como, si tu papá es pastor, automáticamente tú eres el siguiente pastor, o tú eres la persona que tiene que ser, no sé por qué existe eso, pero estás predicando a los 6 años y seamos sinceros, o sea, no tengo nada en contra de niños predicando, pero yo recuerdo, a lo mejor tú recuerdas esta ocasión, una muchacha pasó a cantar un canto especial, era una niña, o sea, literalmente 7, 8 años, una niña, y y se para y dice, en igual de ministrar, era súper evidente que su papá la había como entrenado, y luego le empieza a decir como a todas las hermanas mayores como, hermanas, deben de amar a su esposo y y un chorro de cosas, y te quedas como, vato, ¿qué vas a ver esta niña de 7 años de cómo ser una buena esposa y cómo la ponen allá a esa niña a ministrar, y en una manera súper como torcida? Es como la manera más cruel, en cierta manera, de casi como manipular a tus hijos, lavarles el cerebro. Y no me quiero meter en problemas con cómo instruir a nuestros hijos. Pero, ¿cómo es posible que una niña de 7 años tenga la oportunidad de ministrar? Nomás se enfoque en ser buena esposa y otros detallitos ahí que ni voy a mencionar. Pero eran como tan nada que ver. Eran las ideologías de los papás nomás amplificadas, ¿no? En esta niña de 7 años. Y tristemente, esa niña está ministrando de cosas que tal vez no son sus convicciones aún. Y por eso digo, no tengo nada en contra de niños participando ni nada, pero sí hay un nivel donde es como wow, o sea, las convicciones que tenían los papás, ahora es una expectativa en esa niña a la edad de 7, 8 años. Y no es manzanas con manzanas, pero ahora tú tienes como esa etiqueta en tu cabeza, porque ya tienes 8 años, estás predicando, 6 años estás predicando, y ya hay cierta expectativa sobre tu vida también. Y a veces, o sea, literalmente, no es una pregunta medio rara, pero es como, ¿yo qué voy a saber si quiero ser pastor? O si soy llamado para el pastorado a los 7 años, 6 años. Y es yo creo que una pregunta muy profunda, y cuando te encuentras en ese tipo de circunstancias o situaciones, con la que luchas bastante, porque puede suceder un efecto drástico, se puede decir, y se vuelven como en una batalla interna. Sí. Porque cuando te das cuenta que a lo mejor tú no compartes realmente, o sea, al crecer, al desarrollarte tú, a la par tú mismo desarrollar tu propia relación con Cristo y vivir la vida, o sea, tu vida, o sea, con tus diferentes experiencias personales, vas tú desarrollando tus propias, se puede decir, convicciones o perspectivas, la manera de ver las cosas. Y cuando empiezas a ver de que ciertas maneras de pensar que tú que has desarrollado y a lo mejor no encajan en las mismas maneras que se habían establecido sobre ti, como a lo mejor como expectativas, se vuelve una batalla interna donde dices, híjole, ¿sabes? O sea, a lo mejor estoy mal, algo tengo mal. Hay culpabilidad. Sí. No, claro. Hay culpabilidad por una expectativa que ni fue, o sea, que tú fuiste la víctima de esa expectativa. Y es triste. Es triste porque tú, y esto te lo digo neta, o sea, creo que has navegado esa tensión súper bien, pero hay muchas personas que no. O sea, hay muchos muchachos que, siéndote sincero, o hijas de líderes, que al contrario es un odio hacia la iglesia, hacia las personas, hacia el ministerio, porque, para empezar, hablando de contexto y hablando de expectativas, o sea, por lo general se les eleva a ustedes, a los hijos de los líderes, en una posición donde ustedes no pueden ser un niño de 5 años que está aprendiendo, tienen que ser los hijos de pastores,
o hijas de pastores y no sé, como que tienes que ser más maduro que todos los demás cuando tienes la misma edad, o sea, literalmente. Y y detrás de las escenas, esto es algo muy, muy, muy interesante, pero cuando personas lastiman a papá, cuando personas lastiman a mamá, cuando personas le tiran al pastor, es tu papá. Yeah. O sea, esa ofensa tiene, o sea, le pega a toda la familia. Y a veces como hijo es interesante o sea, tienes a fulano hablando mal de tu papá y el próximo domingo tienes que ser el hijo del pastor, sonreír, abrazarlo, amarlo, y luego tu papá después está orando por él en el hospital y tú como niño es como, no manches, o sea, es el que te estaba dañando, papá. No, y la verdad es que muchos hablan mal de mi papá también. Les da mucho de qué hablar mi jefe. No, para nada. No, pero sí, obviamente, creciendo en la iglesia, pues te encuentras con todo tipo de personas, ¿no? Y sí ha habido, obviamente, circunstancias donde has visto personas, o sea, deliberadamente, pues tratar de lastimar, ¿no? A tu jefe o a tu jefa. O a lo mejor no deliberadamente, o a lo mejor, o sea, lo hacen también, o sea, ellos sin saber qué es lo que en sí que es el daño que están causando, ¿no? Porque ellos nomás a lo mejor lo están haciendo porque en sí es nomás, o sea, están jugando el rol de cristiano santo, ¿no? De persona, hey, pastor, no puedo creer porque estás permitiendo que esta persona esté involucrada o no, X, o sea, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero para mí personalmente ha sido una bendición tener el tipo de padre que he tenido. Igual, pues, mi papá y mi mamá también, los dos, ¿no? Se aplica para los dos, pero yo la verdad he sido bendecido en poder manejarlo de la manera que lo he manejado gracias a mi papá, porque cuando él ha sido ya sea insultado o le han tratado de hacer ahí una jugada mal o lo que puede ser, ¿no? O sea, y te enteras al ver la reacción de mi jefe, que él nunca ha sido una persona que busca vengarse o nunca ha sido una persona que busque hablar mal de cualquier persona. O sea, al contrario, es un ejemplo, ¿no? De la humildad y se puede decir que hasta, o sea, en verdad sí ha dado el otro cachete. Al ver ese ejemplo, o sea, yo no puedo ser egoísta y decir, no, ¿sabes qué, jefe? O sea, yo cobro la venganza o lo que sea, o yo sí puedo hablar mal. O sea, fácilmente lo pudiera hacer, pero en mi mente es como, ¿cómo puedo yo tomar ese rol si mi jefe al que le hicieron toda esa bronca, o sea, no se comportó de esa manera, o sea, no sé, o sea, a lo mejor sí le lastimó, puedo ver que a lo mejor en su temperamento, o sea, a lo mejor está un poquito más, o sea, no sé, como sea triste o lo que sea, y sí te lastima eso, pero a la vez es como, ok, pero él no está actuando de una manera, o sea, negativa o una manera que está tratando de hacerle mal a cualquier persona. Entonces yo en ver esas reacciones como, ok, pues yo, o sea, ¿qué derecho tengo yo, no? En actuar de una manera distinta. Pero a la vez, obviamente eres un ser emocional y a veces como que cargas ciertas cosas, ¿no? Contigo. No, y eso es donde se pone bien práctico esto. O sea, está mal que ver que alguien le haga injusticia a tu papá, que te enojes. No está mal. O sea, es una emoción que Dios nos está permitiendo procesar. Y siento que como y empujamos para atrás esta expectativa. No, pero es que, número 1, eres hijo de pastor. Y número 2, eres cristiano. Y número 3, eres hijo de Dios. Lo que tú quieras. O sea, la expectativa que tú me quieras poner. La primera, es que no tienes que estar triste. Es que no tienes que estar enojado. Es que tienes que perdonar. Dice la Biblia que tienes que perdonar. Sí, vato. Pero déjame humanamente procesar que estoy enojado. Y no significa que voy a ir a hacer una tontada. Pero
si me pides que nomás sea espiritual, no nomás soy un hombre espiritual, o sea, no nomás soy un ser espiritual. Yeah. También tengo carne, también tengo hueso, también tengo emociones, y gracias a esas emociones Dios nos diseñó de esta manera para poder procesar las cosas y poder sanar apropiadamente. Pero el momento que queremos deshumanizar a personas con mis expectativas, estamos casi insultando el diseño de Dios. Yeah. Y tristemente lo hacemos una y otra vez, y muchas veces no afirmamos que está bien que las personas se sientan de cierta manera, porque emocionalmente estoy procesando. Y no tiene nada de malo. No dejas de ser menos amado por Dios, no dejas de tú amar a Dios menos si simplemente tu corazón se rompe al ver que el corazón de tu papá se ha roto. Pero por alguna razón no se vale con ustedes. En la mente de algunas personas, ¿no? Yeah. No, sí, y, o sea, en la mente de unas personas, no, o sea, no se vale. Pues hoy, gracias a Dios, o sea, no, y no es que no se vale, o sea, a lo mejor una reacción, ya sea física o verbal, a lo mejor en sí, o sea, no sería lo apropiado. Claro. Pero a veces las personas dicen, no, pues no se vale que se agüiten, o no se vale que, o sea, pues porque nomás es, o sea, es la vida del pastor. Sí. O sea, la vida del pastor es una vida castigada, una vida, o sea, es parte del oficio, ¿no? Que o sea, sí, al ser pastor, obviamente, pues, al tratar con gente, ¿no? Obviamente, pues va a haber muchas circunstancias donde te encuentres lastimado, no sé, diferentes cosas, ¿no? Pero a la vez, o sea, sí se vale tener ciertos sentimientos, y sí se vale tener ciertas emociones, ¿no? Y en sí ese fue el conflicto interno, ¿no? Conmigo, y pues sí, es una manera de procesar, ¿no? Lo que está ocurriendo, y a la vez es una manera que tú también vas tratando con esas expectativas también que se te han puesto, ¿no? Sobre ti, porque vas encontrando y te vas dando cuenta de que si te basas a esas expectativas, no las vas a llenar. No la vas a llenar, y te vas a desgastar, y emocionalmente vas a estar súper enfermo. Y no vas a vivir una vida saludable emocionalmente o mentalmente por tratar de vivir al par de esas expectativas. Entonces, o sea, es de tomar una decisión. Y ¿sabes qué? Por mi propia salud, por mi propio bienestar, yo no voy a dejar que ciertas expectativas influyan en la manera que yo puedo procesar las cosas, ¿no? Y es cierto, o sea, tú también mencionaste sobre expectativas en el trabajo, y obviamente en ciertos estándares, ¿no? Sí. Pero hay ciertas expectativas que igual tú tienes que tener ese filtro, ¿no? Tener un filtro de que esa expectativa es algo que se ha impuesto para el beneficio, o sea, en sí es una expectativa que es parte del job description, o es una expectativa que directamente es algo que está tratando de manipular mis emociones y mi corazón. Y tu tiempo. O sea, algo tan básico como todos quisieran que el pastor vaya al cumpleaños de su hija. O de todos los cumpleaños de mi familia. O sea, ya es algo, oye, no manches, bro, tienes 365 días al año. Y literalmente hay más miembros que esos días. O sea, no vas a poder lograr. Y para algunas personas es interesante, para mí, porque nunca... Se escucha raro. El pastorado o el liderazgo a veces lo honran, pero lo honran a un grado donde dejan de tratarlo como un humano, y lo tratan como si fuera un demidios, se puede decir. Y es como, bro, también tiene familia, también tiene hijos, también tiene esposa. O sea, lo mejor que el pastor puede hacer por nosotros es amar bien a su familia. Pero a veces yo como persona, no sé, tengo mis expectativas de no me marcó en mi cumpleaños, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, que no fue mi prima que nunca ha ido a la iglesia, estaba en el hospital y no fue a orar por ella. O sea, y es como nunca comunicaste, y lo comunicaste y estaba de vacaciones, perdón. ¿Sí me explico? O sea, a veces lo más increíble que él puede hacer
o líder en general, no nomás tu papá, pero es, a veces lo más saludable es, sí, fallar a tus expectativas, pero amar a mi familia. No, y ser honesto, o sea, ser honesto y comunicar, ¿sabes qué? No, perdón, pero no pude hacer esto porque quiero pasar tiempo con mi familia. O sea, comunicarlo. Yo creo que mi jefe ha sido un buen ejemplo de eso, ¿no? De ser honesto y usar esa comunicación. Y algo interesante también de lo que estabas hablando, o sea, y en sí el contexto se aplica no solamente a hijos de pastor o hijos de líderes, obviamente líderes que a veces se sienten súper culpables de que no, es que no puedo andar en 1000 lugares a la misma vez o no puedo atender a todo el mundo. O sea, en sí son esas expectativas, ¿no? Que a veces nos hacen la vida súper complicada, pero también, o sea, las personas que a veces tienen esas expectativas sobre otros, o sea, por ejemplo, la persona que se sintió porque el pastor no llegó al cumpleaños de su hija o de su hijo, o de ellos mismos, lo que sea, ellos mismos se están también igual lastimando al establecer expectativas sobre personas, ya sean en liderazgo o en algún tipo de rol de liderazgo, ¿no? Porque después esa persona sale sentida que no, pues el pastor no me quiere, que no, que sabe que tanto. Y después ellos también salen lastimados. En cierta manera, ellos se lastiman a ellos mismos por poner esas expectativas sobre personas en liderazgo. Cuando, o sea, no es así. O sea, igual tú también tienes que entender que al igual, o sea, como tú tienes una vida personal, con familia y todo, también igual las personas en liderazgo tienen eso. Entonces, igual, porque hay cierta cultura de que las personas que no se encuentran en liderazgo es como es de ellos implementar. Es cierto que es una mentalidad de consumidor. Exactamente. Tú estás aquí, yo vengo a esta iglesia y tú estás aquí para servirme. Y no estoy diciendo que el pastorado no es para, o sea, el liderazgo es servir a otros, o sea, al final del día así se resume, ¿no? Sí. Pero aquí no es Walmart, aquí no es Target, aquí no es como, ok, vengo a consumir a esta iglesia, si me gusta el programa, si me gusta lo que ofreces para nuestros hijos, si me gusta el pastor, si dice suficientes chistes el domingo y luego si se me hace tan una mentalidad de consumidor y si no llegas a mi estándar, me voy. Y voy a la otra tienda o a la otra iglesia o la otra. Y el servir a Dios se ha convertido en una transacción. Y eso es triste. Sí. Porque, bro, nunca va a haber nadie va a llenar y va a satisfacer todas tus necesidades más que Él, más que Dios. Y se vuelve algo, o sea, se vuelve una cultura que no es saludable porque, o sea, la persona que tiene esas expectativas, no, es que no canta la música que me gusta. Ellos salen, obviamente están disgustados, a la vez el líder de música a lo mejor se siente culpable por el tipo de música que ellos están cantando, tocando, y o sea, en ese tipo de cultura de transacción nadie sale ganando, pues. Y en sí tú te estás haciendo tú te estás lastimando a ti mismo al ser una persona con esa mentalidad de consumidor, porque no estás estás lastimando a los demás y te estás lastimando tú mismo. Y no empecemos a hablar cuando compartes tus expectativas con otros de la iglesia. No, porque hay mucha gente que es muy, o sea, son muy vocal. O sea, hay gente que deliberadamente dice, no, esto es lo que, así es como debería de correr la iglesia y así es como debe ser. Pero nunca han sido líderes, nunca están en esos zapatos, nunca, no entienden contexto, no entienden. Pero, bro, si ellos fueran los líderes. O sea, la neta que... No, y cuando se les da la oportunidad de servir, muchas veces, o sea, quedan mal o hacen un desastre, porque pues igual ellos entraron con no deben así tienen que estar ser las cosas, y todos los que están sirviendo con ellos, todo su equipo de voluntarios o de liderazgos, todos salen igual lastimados. Porque, o sea, el enfoque se ha tornado de ser servidores a los demás, que en sí ese es el llamado que tenemos como líderes. Claro. Se ha tornado en ser servidores. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo igual ser ese puente, ¿no? Entre tú y Dios, y cómo te puedo ayudar en tu relación con Dios. Claro. Se ha vuelto en
¿qué puedes, o sea, qué tanto más puedes, o sea, hacer por mí? O Y es que es lo que es la mentalidad como de consumidor. O sea, yo no me añado a ayudar a encontrar la solución. Yo simplemente me añado al número de personas quejándose que tú no tienes la solución. Y siento que la tristeza más grande, realmente, y esto es como que desarrollas una vida muy codependiente. Tu relación con Dios depende de la relación del pastor y Dios. O sea, yendo más allá de lo consumidores, las personas más maduras, entre comillas, a veces son las más ofendidas. Y yo me quedo, pues, ¿cómo es que eres la persona más madura del mundo si eres la más ofendida? O sea, sí. ¿Cómo es que tú sabes más que el pastor y que los líderes? Más aparte de ni las moscas se te acercan porque espantas. Y lo que sucede es de que mi relación, o sea, al grano es que mi relación con Dios depende de alguien, de alguien que, no sé, me conecte a Dios, que sea alguien que... Y por más maduro que yo creo que tenga, y yo recuerdo una conversación, ahora sí que hasta con vergüenza, pero porque no creo que lo dije muy bien, pero alguien era como, no, tú, porque yo estaba más joven que esa persona, pero era como, yo tengo 20 años haciendo esto. Y yo le contesté, sí, pero puedes hacer la misma cosa mal 20 años. Y le digo, no significa que eres maduro. Y obviamente le falté el respeto. Pero tenía la razón. Pero es la verdad. O sea, ¿qué expectativa no estamos llenando? Y si nos vamos al grano, yo diría, la expectativa es de que, tristemente, tú demandas madurez de otros que tú no la tienes. Yeah. Tú demandas un liderazgo, número uno, que tal vez no existe, cuando es muy clara la Biblia que dice que fueron llamados, y luego habla de los 5 ministerios, y el pastor es uno de ellos, y dice, para equipar al pueblo. Yeah. No para vivir la vida por el pueblo, no por salvar al pueblo, no por... O sea, los líderes que tenemos están para equiparnos, para nosotros servir a Dios, para nosotros tener una intimidad con Él, y ellos son esas personas que Dios usa. Y ahora sí que creo que detrás de las escenas les podría decir, es una posición de mucho dolor. Y es triste que, no sé, que las personas veamos a esa posición o el liderazgo o personas como que ellos son la solución cuando son... No, y lo triste es que a veces cuando las personas que no, a lo mejor no se ven dentro de uno de esos 5 ministerios, toman ese rol, ¿no? O ese rol de consumidor, cuando no debe ser así. O sea, la Biblia en sí, Jesús nunca propuso que la iglesia se manejara de esa manera. Todos, aun si tú no, a lo mejor cuadras dentro de esos 5 ministerios, o sea, tú todavía eres parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, tu función, o sea, tienes una función. No nomás es de, hey, a ver, ¿qué me puedes dar hoy? O a ver, ¿qué puede hacer el pastor por mí hoy? Es, hey, ¿sabes qué? Yo también formo parte del cuerpo de Cristo. En sí tengo igual una función, y mi función es cómo yo puedo ayudar también. Cómo puedo ayudarle yo a lo mejor a las personas que están en liderazgo, hacer aún todavía un mejor trabajo, en vez de yo simplemente ponerles más equipaje, ¿no? O hacerle la vida más difícil. Y a veces perdemos noción de eso, ¿no? En sí, de que todos, aún si tú a lo mejor no estás en un ministerio, a lo mejor si tú no estás ejerciendo algún rol de plataforma, aún así estamos dentro del mismo equipo. O sea, y un equipo que está dentro, o sea, si tú estás dentro del mismo equipo, no puedes estar compitiendo contra ti mismo. O sea, y tristemente es algo que se ha vuelto así en iglesias. A veces tenemos más guerra adentro que afuera. Y es triste y es gacho, pero ya en una manera más práctica, hablando de expectativas, una arma poderosa contra las expectativas falsas específicamente es, yo diría, la comunicación. Creo que tú tocas ese punto, pero no lo dijimos de esa manera, pero era como, por ejemplo, en la cuestión del líder,
tu papá sí hace un trabajo muy excelente en comunicar lo que puede y lo que no puede comprometerse, pero también como persona que yo soy la que tiene esas expectativas, ¿cuándo he comunicado esas expectativas? Yeah. O sea, estoy seguro que si está en el control de esa persona y tú le... ¿sabes qué? Significa algo muy grande que el cumpleaños de mi esposa le mandes un mensaje de texto. Yeah. Si está en su control, estoy seguro que lo haría. Pero a veces tenemos expectativas jamás comunicadas. Yeah. Y eso, honestamente, obviamente sobrepasa no nomás liderazgo y pastorado, pero en el matrimonio. Matrimonio, bro. I was just gonna say, man. Pues igual, yo tengo, mi esposo y yo tenemos 2 años, casi medio de casados. Yeah. Y en sí eso fue de las cosas más grandes que tuvimos que aprender. Es que es el peligro de expectativas no comunicadas. Porque, quieras o no, todos tenemos ciertas expectativas. Sí. Y eso es en sí del contexto en el que fuimos criados, ¿no? Son expectativas de crianza, a lo mejor cosas que aún a veces nosotros ni logramos comprender, pero están dentro de nosotros de alguna manera, dentro de nuestra mente. Pero a la vez a veces notamos esas expectativas, pero nunca las comunicamos. Y si tú mismo todavía estás procesando, sí, mucho menos la otra persona nunca va a captar eso. Yeah. Es una de mis frases favoritas. No me acuerdo quién escuché que dijo eso y es como, no soy adivino, si no comunicas, no sé. Yeah. Y yo así como que, o sea, se escucha casi como demasiado simple, pero yeah, es la verdad. Yeah. Es la verdad. Y ahora, imagínate, yo crecí eso es alguien ficticio, ¿no? Yo crecí en una iglesia donde éramos 15 personas. Y el pastor estaba en todos los cumpleaños, el pastor estaba en todas las celebraciones. Y ahora me he mudado a una organización donde, no sé, hay 500 personas. Yeah. Irónicamente, aunque mi contexto es bien diferente, mi expectativa nunca cambió. Nunca cambió. That's true. Y es la frustración, creo que, de muchas personas. Yeah. Entonces, ve el contexto en el que estás, descubre cuáles son tus expectativas que tienes sobre líderes sobre ciertas personas. Pero comunícalas. Yeah. Número 1, evalúa si son posibles, ¿eh? O sea, para empezar. Y si son esenciales también. Sí, o sea, en unas cosas que totalmente no tienen nada que ver con tu desarrollo, ya sea espiritual o personal. Son cosas totalmente que fueron creadas de, no sé, porque tu imaginación, tu frustración, o sea, no por meterme en temas muy como locos, pero, ok, tal vez creciste sin tu papá. Yeah. Y ahora ves al pastor o al líder como una figura paternal y es una línea muy gris ahí. Él va a ser tu líder espiritual. Él no viene a llenar el rol o la función de tu papá. Y son expectativas, ahora sí que son abnormales. Yeah. Y si nunca, o sea, y a veces es difícil procesar todo esto yo solo, como individuo. Por eso siempre es increíble ser parte de una comunidad, ser parte de tener personas con las cuales puedes tener diálogos, o si tu expectativa específicamente con ese líder es esa, tener una conversación y yeah, o volvemos a lo mismo, comunicar y sobrecomunicar, y la otra persona, estoy seguro que no te va a decir como, hey, no soy tu papá, pero va a haber un diálogo donde la otra persona va a establecer sus límites también, ¿no? Sí. Y creo que eso es algo, hablando de expectativas, del otro lado sería cuando alguien comunica muy bien sus límites. Ahora yo tengo que decidir si voy a violar esos límites y sigo cruzando la brecha, yeah, o voy a amar a esa persona y los voy a respetar, yeah, ¿no? Y creo que todos tenemos la responsabilidad de evaluar cuáles son mis expectativas, yeah, porque como tú dijiste, todas las tenemos. Yeah. Tristemente, la iglesia estamos llenos de personas rotas y quebrantadas, yeah, y a veces lo masqueamos o lo reempaquetamos con honor, con, pastor, nomás déjele ayudo, con yeah, un sentir que Dios me puso, lo que tú quieras, pero al final del día puede ser detrás de eso que sean expectativas. Y como líder, y esto es algo que me hubiera gustado saber de más joven, me hubiera encantado no perseguir y desgastarme persiguiendo expectativas y tratar de saciar expectativas que jamás iba a llenar. yeah,
Porque número uno, yo tenía mis límites, y número dos, dejé de ser genuino y auténtico en esos momentos. Yeah. Yo creo que es uno de los peligros más grandes de tratar de vivir una vida persiguiendo expectativas, es que, o sea, Dios no te diseñó a ser simplemente la imagen o suplir ciertas expectativas. Dios te llamó a ser tú mismo. Y al ser tú mismo, tú puedes ofrecer mucho más todavía, y ser de más bendición y ayudar a mucha más gente al ser tú mismo, que al estar desgastándote al perseguir diferentes expectativas. Y yo creo que ese sería también para mí otro punto, sería al igual que si tú del otro lado estás comunicando tus expectativas, si tú estás ahora del lado del liderazgo, comunica también tus límites también, y ser saludable en eso, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, hay ciertas cosas que a lo mejor tú comunicaste que son expectativas tuyas, pero a la vez o sea, hay ciertas cosas que yo también tengo que respetar de mí mismo también, y de mi ministerio, y en sí es ese diálogo, ¿no? Que para mí es de lo más saludable que se puede ejercer, porque si no vivimos en un ministerio, una vida donde estamos tratando de cumplir ciertas expectativas que o una, nunca fueron comunicadas, o dos, o sea, a veces nomás por ciertos comentarios o ciertas, o sea, o en sí en la cultura donde tú te encuentras, ahora tú asumiste un rol que a lo mejor previamente alguien más lo tenía, y ahora tú dices, no, pues tengo que fungir de la misma manera o actuar de esa misma manera, cuando Dios es like, no, just sé tú mismo, o sea, y así tú vas a poder ahora ejercer ese rol de una manera mucho más especial, porque ahora tú lo estás haciendo a la manera que Dios te diseñó, para que tú funcionaras, para que tú funjas de esa manera, porque, o sea, es como los motores, ¿no? O sea, si le metes aceite que no es de ese tipo de motor, o sea, tarde o temprano el motor va a le tronar. echas diésel a gasolina, o gasolina diésel. Sí. O sea, no va a ser el mismo resultado. No va a ser, y creo que muchos lo hacemos. Y mientras aterrizamos rápidamente, pero a veces yo tengo expectativas de cómo otros aún deberían de servir a Dios, y tal vez es muy personal esa manera como yo lo sirvo, ¿no? Y como, no sé, como raramente, pero, o sea, algo tan sencillo. A mí me encanta orar con audífonos y con música, y literalmente está como súper básico el ejemplo, ¿no? Pero yo conozco una persona que no se puede concentrar con música, tiene que estar como en silencio. Yo no voy a forzar mis de la manera que yo me acerco a Dios en esa otra persona, y viceversa. Y creo que a veces tengo expectativas sobre personas que sus fuerzas no son mis fuerzas, que sus debilidades no son mis debilidades, porque este es el otro lado de la moneda. Para algunas personas, yo a veces, de la manera que yo en el We've Taken the Enneagram, como la versión extensa, y tú y yo somos 6, los dos. Y los dos somos loyal skeptics. Entonces soy muy skeptic de este episodio. Pero sí... Cuando me pediste hacer guest, dije, híjole. Pero una de las cosas que nosotros hacemos es tendemos siempre a pensar en el caso peor. O sea, es como estamos diseñados, tú y yo. Siempre pensamos en el caso peor. Entonces llega alguien visionario, se nos acerca y es como, ok, chicos, ahora vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y lo primero que tú y yo pensamos es, pero ¿qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa aquello? ¿Y qué tal si pasa aquello? Y yo no me puedo frustrar el hecho de que ellos ignoran los peligros, y obviamente tiene que ver también con cómo me presento con estas personas y cuándo cuestiono sus planes, pero tiene que ver, yo no puedo culparlo a esa persona por ser un soñador y un emprendedor, y esa persona no me puede juzgar a mí por ser una persona que busca que puede funcionar, que puede suceder malo, porque juntos puede ser una fuerza. Pero si no nos entendemos y tengo una expectativa errónea de cómo todos deberían de ser y que todos tienen que ser como yo soy, va a ser un punto de frustración el trabajar juntos, ¿no? Y creo que realmente eso es la tensión de todo equipo. Trabajar con personas que son muy diferentes a nosotros, pero es abrazar sus fuerzas y abrazar mis debilidades, y ojalá nos podamos complementar y no frustrar porque esa persona no es como yo soy. No, y entender cómo
funcionas tú como persona también. So, igual porque así sabes cómo procesar ciertas emociones o ciertos pensamientos, porque si no sabes en sí cómo tu cerebro funciona, va a ser mucho más difícil entender cómo puedes procesar ciertos pensamientos o igual ciertas expectativas de otras personas, ¿no? Y yo creo que para mí ha sido eso, porque, o sea, igual personalmente, o sea, obviamente ciertas expectativas de, el pastor junior, pastorcito, igual, para mí pudo haber sido, y se ha visto en muchas personas que igual estuvieron en ese contexto de hijo de pastor, se pueden ir al otro extremo o pueden irse a, sí, no, yo soy el próximo pastor. O sea, lo he visto de ambas maneras. Para mí es, o sea, no sé, la verdad aún todavía no sé ciertamente si ese es mi llamado. Obviamente a mí me apasiona la iglesia, me apasiona servir en la iglesia de cualquier manera. Pero es por ese motivo, porque para mí ser abierto al proceso, en vez de tratar de encajar en la cajita. En una de los dos. En una de las cajitas, o sea, o totalmente te lastimas y dices, no quiero nada que ver con estas expectativas o en sí con este contexto, o vas al otro extremo y eres una persona que en verdad no eres. Wow. O eres a lo mejor una persona falsa y, o sea, tristemente, o sea, puedes vivir una vida así donde, o sea, tú mismo te desconoces porque estás nomás simplemente viviendo para o sea, complacer a los demás. Pero mejor, ¿por qué no simplemente eres abierto a los procesos, ¿no? Y tratas de ver cómo puedes, o sea, encajar en sí en todo este rompecabezas que se llama iglesia o vida, y tratas de en sí ver cómo funcionas tú, cómo operas tú, y cómo Dios trata contigo, ¿no? En tu caminar personal con Dios, y ver en sí cómo puedes ir tú encajando, ¿no? En todo ese rompecabezas. Y es una jornada, vato. Es la verdad, es una jornada. Entonces, sigue adelante, bro. Te amo, te admiro. Love you, bro. Really, really love you. Me encanta hacer vida junto contigo y tu esposa, tu familia y tu perrita, Prada. Entonces, Gucci Prada. Esa es la expectativa. Es puro designer. No se crean. No, la adoptamos y ya tenía ese nombre. Entonces, ellos no le pusieron ese nombre. Pero y no se lo cambiamos porque dije, no quiero que vivas su expectativa. Bueno, gracias por estar con nosotros en este episodio. Si este contenido de alguna manera te ha ayudado, no hay expectativa, pero por favor presiona el botón de subscribe y compártelo. Ok, nos vemos el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Love you, bro. Thank you, bro.